¿Qué tal amigos? ¿Están listos para una nueva aventura inolvidable? Porque en este video conocerás una de las islas más maravillosas del planeta y es también la más famosa y turística de Grecia. Y que debes tener en tu lista de lugares que visitar aunque sea una vez en la vida. Santorini. Conocida en griego como Tira. Es probablemente la isla más magnética del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo. Lo que vemos hoy como una creciente, en forma de media luna y rodeada de acantilados abismales, no es solamente un destino paradisíaco, sino los restos de una de las catástrofes geológicas más dramáticas de la historia de la humanidad. Esta isla no siempre fue el escenario perfecto para bodas de ensueño y vacaciones de lujo. Hace más de 3.500 años, esta isla explotó. Literalmente. La erupción volcánica fue una de las más poderosas de la historia, y no solo cambió la geografía de Santorini, sino que también sepultó bajo las cenizas a la civilización minoica. En el año 1600 a.C. Esta explosión volcánica fue tan devastadora que colapsó el centro de la antigua isla circular, colmándola con agua del mar y creando la gran caldera submarina que existe hoy. Esta erupción no solo destruyó la floreciente civilización minoica asentada en la isla, sino que generó tsunamis e impactó el clima global. Debido al repentino colapso de una sociedad tan avanzada, bajo capas de ceniza volcánica, numerosos historiadores e investigadores sugieren que este evento inspiró el mito platónico de la Atlántida. Santorini abarca unos 76 kilómetros cuadrados y su fisonomía es inconfundible. El oeste de la isla está dominado por vertiginosos acantilados de más de 300 metros que caen directamente sobre la caldera. Mientras que el este desciende suavemente hacia el mar, con playas de arena negra y roja de origen volcánico. Pero aquí viene lo bueno de esa catástrofe: Santorini renació como una isla fértil, con un suelo volcánico que hace que los vinos y los productos locales tengan un sabor que no vas a encontrar en ningún otro sitio del planeta. Así que prepárense y pónganse cómodos y comencemos con este fascinante recorrido. Comenzamos nuestro recorrido por Santorini. Esta isla combina paisajes volcánicos, arquitectura de casas blancas con cúpulas azules y con atardeceres de ensueño sobre la caldera. Llegar a Santorini es sencillo, tanto por vía aérea como por vía marítima, ya que la isla cuenta con conexiones frecuentes con Atenas y con otras islas del mar Egeo. El Aeropuerto Nacional de Santorini se ubica en la parte oriental de la isla, cerca del pueblo de Kamari, y a unos 10 minutos en vehículo de su capital, Fira. Existen vuelos diarios durante todo el año desde el Aeropuerto Internacional de Atenas, con una duración aproximada de 45 a 50 minutos. Y durante la temporada alta, de mayo a octubre, numerosas aerolíneas operan vuelos directos a la isla desde las principales ciudades europeas. La otra opción es la marítima, tomando el ferry. Los ferries conectan a Santorini con el puerto de El Pireo en Atenas y con islas vecinas como Mykonos, Naxos, Paros y Creta. A través de ferries de alta velocidad, el catamarán. El trayecto desde Atenas toma entre 4 y 5 horas. Y en los ferries convencionales, el recorrido suele durar entre 7 y 8 horas. El puerto comercial y principal de la isla es el puerto de Atinios. Se encuentra en la costa oeste, en la base de los acantilados de la caldera. Es la única terminal donde atracan todos los ferries de pasajeros, con vehículos a bordo, y los barcos comerciales que llegan a la isla. La conexión con el resto de la isla comienza al desembarcar. Una carretera serpenteante sube por el acantilado, conectando con Fira y otros pueblos. Existe un segundo puerto justo debajo de Fira, llamado Puerto Viejo, el Santorini Old Harbor.
Pero este solo se utiliza para el desembarco de pasajeros de cruceros turísticos mediante pequeñas embarcaciones auxiliares o tenders. Para desplazarse dentro de la isla una vez en el destino, existen varias alternativas según las preferencias de movilidad, como los autobuses públicos, que son el medio de transporte colectivo más económico. La estación central se encuentra en Fira, y desde allí salen rutas hacia todos los pueblos como Oya, Pirgos, Akrotiri, y a las playas como Periza, Camari, así como hacia el puerto de Atinios y el aeropuerto. Otra opción recomendada para explorar la isla, y con libertad de horarios, para acceder a lugares menos concurridos, es alquilar un vehículo, o con los quads o cuatrimotos, y los scooters son muy populares para desplazarse por carreteras estrechas, aunque se debe conducir con precaución debido a las pendientes y las curvas. La flota de taxis en la isla es reducida, por lo que en temporada alta, se aconseja reservar servicios de traslado privado con antelación, especialmente para las llegadas al aeropuerto o al puerto. Es momento de conocer Fira, la vibrante y bulliciosa capital de Santorini. Situada estratégicamente sobre los imponentes acantilados del mar Egeo, constituye el corazón administrativo, cultural y de transportes de toda la isla. Combinando vistas espectaculares de la caldera con una animada oferta urbana. Fira se encuentra ubicada en el centro oeste de Santorini, directamente al borde del abismo volcánico. Está suspendida a unos 260 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una posición de balcón natural, con vistas panorámicas directas hacia el centro de la caldera y las islas volcánicas de Nea Kameni y Palea Kameni. Al estar en el punto medio del arco costero de la caldera, dista unos 10 kilómetros del pueblo de Oya, al norte, y alrededor de 12 kilómetros de la zona arqueológica de Akrotiri, al sur. El puerto principal de Atinios y el aeropuerto se sitúan a apenas a 15 a 20 minutos en vehículo. Fira cuenta con una población residente de aproximadamente 2.500 a 3.000 habitantes. Sin embargo, al ser la capital y el centro neurálgico de la isla, durante los meses de primavera y verano, esta cifra aumenta exponencialmente con la llegada de trabajadores del sector turístico, comerciantes y miles de pasajeros que desembarcan diariamente desde los cruceros. Fira se extiende de manera vertical a lo largo del acantilado, y sus edificaciones están superpuestas unas sobre otras, conectadas por un laberinto de callejones empedrados y pasajes estrechos. Aunque predomina el color blanco encalado con detalles azules, Fira presenta una mezcla arquitectónica particular, fruto de su historia, donde se integran elegantes mansiones de estilo neoclásico y veneciano, junto a las tradicionales casas cueva. A diferencia de otros pueblos más tranquilos de la isla, Fira reúne la mayor concentración de tiendas boutique, joyerías, agencias de viajes, bares con terrazas sobre la caldera y discotecas, manteniéndose activa tanto de día como de noche. También posee el teleférico de Fira, que conecta la parte alta del pueblo con el puerto viejo. Permite descender o ascender el acantilado de 220 metros en solo 3 minutos, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes durante el trayecto. Y el puerto viejo, que está ubicado al pie del acantilado, justo debajo de Fira. Es el punto de llegada para los pasajeros de cruceros que desembarcan en la isla. Y el puerto de partida para muchas de las excursiones en barco que navegan hacia el volcán activo de Nea Kameni y las fuentes termales. Ahora nos dirigimos hasta la Catedral Metropolitana Ortodoxa. Construida originalmente en el siglo XIX y reconstruida tras el terremoto de 1956. Dedicada a la presentación del Señor. Es el templo religioso ortodoxo más importante de todo el archipiélago de Santorini. Esta catedral es muy vistosa gracias a sus formas redondeadas. Se ubica estratégicamente en el extremo sur del centro de Fira, justo sobre el borde de la caldera y en pleno paseo marítimo.
Su imponente volumen, su majestuosa fachada blanca, su serie de elegantes arcos exteriores y sus cúpulas destacan en el perfil de la ciudad, haciéndola visible desde diversos puntos de la isla, y desde los barcos que navegan por el Egeo. Presenta un diseño de líneas depuradas, un gran patio delantero empedrado, con vistas directas al volcán. Y una cúpula central flanqueada por un majestuoso campanario. Con un interior decorado con coloridos frescos de estilo bizantino. Es un hito monumental en el perfil urbano de Fira. Merece la pena detenerse a contemplar los coloridos frescos de Cristóforo Sasimis. En el otro extremo de la ciudad, también podemos visitar la Catedral Católica de San Juan Bautista, situada en el barrio católico de la ciudad. Destaca por su estilo barroco renacentista y se caracteriza por sus llamativos colores azul y crema y su icónica torre con reloj, uno de sus elementos ornamentales más fotografiados. Está compuesta por múltiples arcos y detalles barrocos que se desvían de la austera arquitectura ciclada tradicional. Refleja la fuerte herencia veneciana en la isla. La presencia católica en Santorini se remonta a la Edad Media, en el siglo XIII, cuando los venecianos establecieron el ducado de Naxos. Su interior se caracteriza por un diseño sobrio pero elegante, con techos abovedados, candelabros de cristal, pinturas religiosas de estilo europeo occidental y un órgano clásico. Ofrece además una atmósfera de paz y serenidad, alejada del bullicio de las calles comerciales principales. La catedral actual fue construida en 1823, restaurada ampliamente tras el sismo de 1956 y sirve como la sede de la diócesis católica de Santorini. En Santorini también podrás visitar el Museo Prehistórico de Thera, uno de los museos arqueológicos más importantes de Grecia. Ubicado en el centro urbano de Fira, frente a la estación central de autobuses. Este museo está considerado uno de los centros arqueológicos dedicado a la Edad del Bronce, más importante de todo el Mediterráneo. Su exposición está centrada de manera casi exclusiva en los descubrimientos realizados en el yacimiento arqueológico de Akrotiri, sacando a la luz la sofisticación de la civilización minoica antes de la erupción volcánica en el año 1600 a.C. Custodia una valiosa colección de artefactos hallados en el yacimiento de Akrotiri, incluyendo murales y frescos, como el famoso fresco de los monos azules, cerámica minoica intacta y herramientas antiguas. Ahora continuamos con el Museo Arqueológico de Fira. Situado en la parte alta de Fira, cerca de la estación del teleférico. Este museo ofrece un recorrido cronológico amplio por la historia humana de la isla, abarcando las etapas posteriores a la destrucción minoica, desde la colonización dórica hasta la época romana. A diferencia del museo prehistórico, las colecciones de este espacio provienen mayoritariamente de las excavaciones realizadas en las ruinas de la ciudad de la antigua Thera, ubicada sobre la montaña de Mesa Bouno, y de las necrópolis locales. Exhibe estatuas de mármol del periodo arcaico de los siglos 7 y 6 a.C., incluyendo piezas monumentales de jóvenes atletas, los kouroi, que muestran la clara influencia del arte egipcio en la escultura griega temprana. Cuenta con una evolución completa de la alfarería local, desde las gruesas ánforas con motivos geométricos y figuras negras y rojas, hasta la delicada cerámica barnizada del periodo helenístico. El museo alberga una notable colección de inscripciones en piedra, grabadas en el alfabeto tero-arcaico, así como bustos, sarcófagos decorados, relieves funerarios y esculturas de mármol del periodo de dominación romana. Ahora es momento de dirigirnos a Oya, situada en el extremo noroeste de Santorini, y a unos 458 metros sobre el nivel del mar. Es el pueblo más icónico, refinado y fotografiado del archipiélago de las Cícladas. Asentado al borde de acantilados volcánicos que caen hacia la caldera. Destaca por sus vistas panorámicas del mar Egeo y su arquitectura tradicional. Posee casas-cuevas, que son viviendas excavadas directamente en la roca de ceniza volcánica y que fueron diseñadas originalmente para resistir el clima e integradas de forma orgánica en los acantilados.
Oya alcanzó gran prosperidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su economía estaba basada en su marina mercante, que comerciaba en el Mediterráneo oriental, especialmente desde Alejandría hasta Rusia. En 1890, Oya tenía alrededor de 2.500 habitantes y 130 barcos aproximadamente, con un embarcadero en la bahía de Armení. Se producía también vino de gran calidad, que era exportado a Francia y otros países. Sin embargo, la llegada de la máquina de vapor y de la concentración de barcos en el Pireo provocó el colapso en las rutas comerciales de la ciudad, disminuyendo así la agricultura debido a la emigración hacia el Pireo. La economía decayó a comienzos del siglo XX debido a las guerras, la depresión económica y la sobrepesca. Esta influencia puede observarse con la existencia de dos casas en la parte más alta del pueblo, antiguas viviendas de capitanes. Parte de la ciudad fue destruida durante el terremoto de 1956, con una magnitud de 7,8, causando grandes daños a la ciudad. El epicentro de la réplica más potente, de magnitud 7,2, se localizó en la costa norteña de Santorini. Las consecuencias fueron una alta emigración, lo que provocó que en 1977 la población fuera de solo 306 personas. Tras el sismo, la villa se convirtió en un atractivo turístico de las Cícladas y es conocido como el pueblo perfecto y con gran cantidad de turismo durante los meses de verano. Y entre los sitios de interés que podrás visitar en el extremo noroeste de Oya, están las ruinas de una fortaleza que se construyó a finales del siglo XV por la familia veneciana de Argentas como torre de vigilancia. Ubicada en un punto muy estratégico que le permitía a sus habitantes vigilar a los intrusos, que constituía una de las más grandes amenazas para los habitantes de la región mediterránea. Los piratas atacaban y asolaban con frecuencia las ciudades costeras. Estos no siempre eran forasteros que navegaban bajo su propia bandera, sino que a menudo eran empleados por los gobiernos y se veían alentados en su actividad por el lucrativo comercio de esclavos, y que perduró durante toda la Edad Media. Gran parte de la estructura original se derrumbó o sufrió graves daños debido a los terremotos históricos que azotaron la isla, especialmente el de 1956. Hoy en día solo quedan fragmentos de piedra y una torre en pie, rodeados de callejones estrechos. Ofrece una perspectiva de 360 grados de los molinos de viento, las casas blancas excavadas en el acantilado y el mar Egeo. Son famosas por ser el mirador más popular para contemplar el atardecer. Y se recomienda llegar entre 1 y 2 horas antes del atardecer, para conseguir un buen lugar en las ruinas. Ahora es momento de visitar las iglesias de San Espiridión y San Anastasio. Ubicadas en el corazón del pueblo de Oya, estas dos iglesias ortodoxas se encuentran situadas de forma contigua en la ladera occidental, sobre la calle peatonal principal que bordea el acantilado de la caldera. Debido a la pronunciada topografía volcánica, las iglesias están construidas en diferentes niveles del terreno, con una estructura escalonada, creando un efecto visual de superposición único. Y cuando se observan desde los miradores superiores de Oya, sus formas abovedadas y curvas orgánicas se funden directamente con la arquitectura de casas cueva que las rodean, integrándose en el paisaje.
El rasgo visual más característico de San Espiridión y San Anastasio son sus cúpulas semiesféricas de color azul cobalto, recortadas contra el blanco impoluto de sus muros y el azul profundo del mar Egeo. El azul brillante de las cúpulas crea un contraste cromático impecable con el blanco de la cal que cubre la totalidad de sus fachadas. Tradicionalmente, este color azul no solo representaba el mar Egeo y el cielo griego, sino que también cumplía una función práctica de reflexión del calor solar. Ambos templos destacan por sus estilizados campanarios de varios niveles, construidos con múltiples arcos superpuestos que albergan campanas de bronce. Estos elementos permiten que la luz del sol pase a través de sus aperturas, acentuando su ligereza visual sobre el horizonte marino. A diferencia de las estructuras rígidas y rectangulares de otras regiones, estas iglesias presentan bordes redondeados y arcos ciegos, diseñados para resistir los fuertes vientos marinos y los sismos locales. Muestran elementos de mampostería sobria pero elegante, con cruces de madera o hierro en la cumbre de las cúpulas y pequeñas ventanas de arco de medio punto. Aunque a nivel internacional son reconocidas principalmente por su atractivo fotográfico y su valor como hito turístico, ambas son templos de culto activo para la Iglesia Ortodoxa griega y para la comunidad local de Oya. San Espiridión es venerado como el santo patrón de los marineros y protectores de las cosechas, una figura central en una comunidad históricamente ligada al comercio marítimo. San Anastasio, por su parte, es recordado por su martirio y fe. Para poder preservar la integridad estructural y el carácter sagrado de los recintos, y debido a la gigantesca afluencia de visitantes diarios que buscan la célebre foto de las cúpulas azules, el acceso a sus tejados y patios privados está restringido. Estas dos iglesias constituyen el conjunto arquitectónico más emblemático, fotografiado y difundido, de la isla de Santorini, y representan la postal perfecta por excelencia del turismo en Grecia. Ahora es momento de trasladarnos hasta la bahía de Ammoudi, uno de los rincones más pintorescos, autóctonos y vibrantes de Santorini. Situada al noroeste, directamente al pie de los imponentes acantilados rojo intenso y piedra volcánica oscura sobre los que se erige el pueblo de Oya. Este antiguo puerto pesquero ofrece un contraste dramático entre la roca volcánica, el color turquesa del mar Egeo y el encanto de la arquitectura costera tradicional. Justo debajo de las ruinas del castillo veneciano. Esta formación geológica resguarda el pequeño puerto del viento, creando una atmósfera protegida y natural de gran belleza. Aunque Oya fue históricamente un próspero centro de armadores y capitanes, Ammoudi era el puerto operativo desde donde zarpaban los barcos de pesca y los cargueros locales. Hoy en día, conserva su esencia marinera, con pequeñas barcas de madera pintadas de colores vibrantes, amarradas en el muelle, y redes de pesca secándose al sol. El acceso tradicional desde el centro de Oya se realiza descendiendo una emblemática escalinata de piedra de unos 280 a 300 peldaños, serpenteando por el acantilado, con vistas panorámicas directas al mar. Se puede llegar en coche, taxi o transfer a través de una pequeña carretera asfaltada que rodea la ladera desde la parte posterior de Oya. Aunque el aparcamiento al nivel del mar es sumamente limitado. El paseo marítimo de la bahía está flanqueado por tabernas griegas cuyos comedores se sitúan a escasos centímetros del agua. Son famosas en toda la isla por servir marisco y pescado fresco del día, pulpo a la parrilla y especialidades locales, acompañadas de vinos de Santorini. Ammoudi es el principal puerto de embarque y desembarque para las excursiones marítimas en catamarán y veleros que recorren la caldera.
con visitas a las fuentes termales, las playas Roja y Blanca, y se detienen en alta mar para contemplar el atardecer. Siguiendo un estrecho sendero de tierra y rocas que bordea el acantilado, hacia el sur, a unos 5 minutos a pie, desde las tabernas, se llega a una cala rocosa, frente al islote de Agios Nicolaos. Este punto es reconocido mundialmente, por sus aguas cristalinas de tono azul profundo, y por ser el lugar preferido por los jóvenes, para nadar y saltar al mar, desde las rocas y las plataformas del islote. En Santorini podemos encontrar los molinos de viento. Uno de los elementos más distintivos, poéticos e históricamente significativos del paisaje de las Cícladas. Aunque hoy en día son admirados principalmente como postales fotográficas y alojamientos boutique de lujo. Durante siglos constituyeron una pieza fundamental de la economía de subsistencia y del desarrollo tecnológico de la isla. La proliferación de los molinos de viento en Santorini se remonta al periodo de la dominación veneciana en el siglo XIII y se consolidó durante el dominio otomano. Santorini, al ser una isla volcánica árida, carecía de ríos o corrientes de agua constantes para impulsar molinos hidráulicos. Sin embargo, contaba con un recurso natural inagotable, el viento del mar Egeo. En particular, los intensos vientos del norte, conocidos como Meltemi. Los habitantes locales aprovecharon esta fuerza eólica para transformar los granos de cereal en la harina necesaria para alimentar a la población. El diseño de los molinos de Santorini respondía a criterios estrictamente funcionales, adaptados a la dura geografía y al clima del archipiélago. Se construían como torres cilíndricas de gruesos muros de piedra volcánica local y mortero, y recubiertos exteriormente con la tradicional cal blanca. Esta forma circular reducía la resistencia al aire y protegía la estructura de la erosión marina y sísmica. La cúpula de madera tejida o paja en la cumbre del molino estaba diseñada sobre una base móvil. Esto permitía a los molineros orientar todo el mecanismo superior, el eje y las velas, hacia la dirección exacta hacia donde soplaba el viento. El sistema de propulsión constaba de un entramado de vigas de madera, generalmente entre 8 y 12 astas, en las que se sujetaban velas triangulares de lona blanca. La superficie de las velas se ajustaba manualmente, enrollándolas o desplegándolas, según la fuerza del viento. La función esencial del molino era moler el grano, principalmente de cebada y trigo, cultivados en las fértiles terrazas volcánicas de la isla, para producir harina. En el interior de la torre, el giro de las velas impulsaba un eje central de madera, conectado a un sistema de engranajes que hacía rotar dos pesadas muelas de piedra. El grano caía entre ambas piedras y era triturado hasta convertirse en harina, la cual constituía la base para el pan tradicional de Santorini, el paximadia o bizcocho horneado 2 veces, ideal para conservar en alta mar. Aunque la molienda de grano era la más común, algunas estructuras se adaptaron con mecanismos similares para colaborar en el procesamiento de la abundante cosecha de uva de la isla. Debido a que la mayoría de los molinos se construían en crestas elevadas, acantilados o puntos periféricos abiertos, como en Oya o el Cerro de Fira, también cumplieron de manera informal una función como puntos de observación marítima para alertar a los pobladores sobre la presencia de embarcaciones piratas o comerciales. Y para finalizar con este fascinante recorrido, nos dirigimos hasta la iglesia de Panagia Plazzani.
Es, sin duda, la iglesia más famosa e imponente de toda la zona norte de la isla. Y uno de los templos religiosos más venerados e icónicos del pueblo de Oya y de Santorini. Situada majestuosamente en la plaza central de Oya, esta catedral ortodoxa dedicada a la dormición de la Virgen María, lo que para la Iglesia Católica es la Asunción de la Virgen, constituye el corazón espiritual, social y cultural de la comunidad local. Originalmente estaba dentro de las murallas del castillo veneciano de Oya. Pero tras su destrucción causada por el terremoto ocurrido en julio de 1956, fue reubicada en la plaza central, por seguridad ante la inestabilidad del sitio original. Según la tradición, unos pescadores de la zona hallaron un icono de la Virgen María, flotando en el mar, que emitía un suave sonido al golpear las olas, de donde se deriva el nombre Plazzani. Destaca por su imponente estructura exenta de líneas simétricas y muros encalados en un blanco resplandeciente. Posee una planta cuadrada, elegantes ventanas arqueadas y un mosaico dorado sobre la puerta de entrada. El templo está coronado por una gran cúpula azul cobalto, de estilo cíclico tradicional. Su elemento visual más deslumbrante es su alta torre campanario de estilo neoclásico y está compuesta por 6 arcos superpuestos que albergan campanas de bronce con delicados detalles en dorado. La entrada principal está precedida por una amplia terraza y un atrio empedrado con mosaicos tradicionales hechos a base de piedras marinas, creando un elegante espacio público que conecta la iglesia con la calle peatonal comercial. En el interior resaltan íconos religiosos tradicionales, detalles dorados y lámparas colgantes de estilo ortodoxo. Su entrada es libre para visitantes que recorren el centro del pueblo. Ok amigos, ya hemos llegado al final de este espectacular recorrido por algunos de los lugares más impresionantes que sí o sí debes visitar si viajas a Santorini. Como vieron, esta isla tiene algo para cada tipo de viajero. Arquitectura, historia, cultura, vistas panorámicas, playas, actividades de aventura, gastronomía local y mucho más. Espero que esta guía te sea súper útil al planificar tu próxima aventura por Grecia. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte nuevas aventuras por el mundo. Y cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estos lugares les gustaría visitar primero? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la impresionante isla de Santorini. Hasta la próxima.